El título de este mensaje es Los dones de lenguas, sanidad y profecía a la luz de la Biblia. Recuerde que Dios nos ha dado dones para el funcionamiento apropiado del cuerpo de Cristo. La iglesia en particular a la que usted pertenece, Dios le ha dotado a usted con dones espirituales para servir. Recuerde que un don es una disposición innata o habilidad para alguna actividad. Es una gracia especial o habilidad para una cosa. Y hemos aprendido que los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. Terminando ya esta parte de nuestra enseñanza de los dones, voy a empezar a enseñarles cuáles son esos dones espirituales que son parte, son permanentes en la iglesia local, y quizás usted va a descubrir cuál es el don que Dios le ha dado a usted. Pero la semana pasada empezamos a hablar del propósito de los dones como señal. Hay ciertos dones que Dios dio como señal y no eran permanentes, sino que eran de una transición, pasaron por una transición donde cesaron, como dice la Biblia. Vimos la provisión de ellos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Vimos el perfil de los dones, que eran cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Era para acreditar, ¿se acuerda?, al mensaje y también al mensajero. Sin embargo, hoy en día hay mucha confusión cuando leemos pasajes como este. Si usted leyó aquí conmigo, en Corintios, y dice, bueno, aquí aparece que una persona puede hablar en lenguas. Aquí aparece que una persona puede entonces todavía profetizar. La semana pasada le expliqué que cuando Pablo escribió Corintios, era el inicio de su ministerio, cuando aún sí se participaba y eran vigentes estas cosas. Yo recuerde cuando él escribió sus últimas epístolas, terminando ya en la cárcel, no mencionaba de ello ninguna de estas cosas. Sin embargo, vamos a explicar estos pasajes también. Y vamos a desmentir algunas cosas también que la gente dice o habla que contradicen las Escrituras. Mi meta no es ser contencioso, mi meta es educar, es enseñar y es instruir. Esa es la meta. Pero si la persona que escucha el mensaje dice yo participo de esto, yo hago esto, bueno, vamos a tener que probar y examinar a la luz de las Escrituras. Y mi meta, una vez más, es enseñar e instruir lo que dice la Biblia. Pero en primer lugar, vamos a ver entonces lo que es, la Biblia llama el don de lenguas. Para ello, quiero que me acompañe a Hechos capítulo 2. Porque en Hechos 2 vemos el registro bíblico de las lenguas. Escriba ahí el registro bíblico de las lenguas. Cuando una persona estudia la Biblia y escucha la palabra lengua, es obvio que habla de lenguajes. Habla de un lenguaje diferente. Y se lo voy a probar enseguida. En Hechos 2:8, aquí es cuando los apóstoles hablaron en lenguas desconocidas. El 8 dice, ¿cómo les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua? ¿A qué se refiere a eso? Su idioma, su lenguaje. Dice, en la que hemos nacido, y empieza a enumerar partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Dice ahí las maravillas de Dios. Entonces, es obvio entonces que estas lenguas son lenguajes. ¿Están conmigo, hermanos? Respondan. Y si se equivocan, pues equivóquense, pero respondan. Pero note entonces que aquí enumera por lo menos 17 lenguajes, dialectos conocidos. No era simplemente unas galimatías inentendibles que no se entendía. No, eran lenguas, eran lenguajes. Y quiero que vaya conmigo a Génesis, ahí en su bosquejo lo tiene. Génesis 10, versículo 5. Existe la regla de la primera mención. La primera vez que se menciona la palabra lengua en la Biblia está en Génesis, capítulo 10, versículo 5. ¿Estamos ahí? De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, su idioma, su dialecto, su lenguaje, conforme a las familias en su nación. Deuteronomio 28, 49 dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra,
que vuele como águila, nación cuya lengua, ¿qué? No entiendas, ¿qué significa que no voy a entender esa lengua? ¿Que no voy a entender ese idioma? ¿Hay un idioma, hermano, que usted no entiende? El inglés, dice. Hay algunos aquí que ni inglés ni español entendemos, ¿verdad? ¿Habrá una persona que habla un dialecto de su tierra? ¿Que le enseñaron ustedes, sus papás, sus abuelitos? ¿No? ¿Nadie aquí habla? ¿Hermano Hilario? El hermano Hilario me estaba diciendo algunas palabras. Hermano Hilario, ¿me puede saludar en su dialecto? Qué bárbaro. ¿Sí lo escucharon? ¿No? Okay. Denle un micrófono para que aquí, hermano. Quiero que usted hable, por favor. Quiero que lo oigan, especialmente los que nos están escuchando. Hermano Hilario, por favor, pase acá y salúdenos en su dialecto, por favor. Díganos, ¿cómo se llama su dialecto? Náhuatl. Dígalo ahí. Náhuatl. Náhuatl, ok. Ahora sí, díganos. Que no me tica tehuatzi. Que si tengo un tacuache. No, ¿cómo está usted? Oh, casi dice, ¿cómo está usted? Entonces le digo, si yo le digo a usted, le presento le hago una pregunta, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se dice eso? No toca Hilario. ¿Usted sabe comunicarse bien entonces en náhuatl? Más o menos. Más o menos. Entonces, no solamente el hermano se comunica en su... ¿Ese fue el primer lenguaje que aprendió? No. Primero fue español y luego fue náhuatl Sí, y luego el inglés aquí. No. No, el inglés no. Ok, pues muchas gracias, hermano. Tome asiento. Aquí está el detalle de todo este asunto. Note que hay muchos lenguajes. Usted va a la India y encuentra miles de dialectos. No cientos, escuchó miles. Hay dialectos en nuestro país, en nuestro estado. En nuestros estados de México me refiero, si usted es de un país también quizás de Sudamérica, hay muchos dialectos, lenguajes, gente que por edades conservaron quizás el lenguaje. Aquí en Estados Unidos están los navajos, los cherokees y toda la gente nativa que vivía aquí, que han preservado su lenguaje. Estos pasajes está hablando aquí de lenguajes. En Hechos 22, versículo 2, dice, al oír que les hablaba, ¿en qué dice ahí? En lengua hebrea. Pablo estaba llevando a ser preso y no le hacían caso. Les hablaba quizás en arameo o no sé qué lenguaje hablaba en ese momento, pero cuando habló en hebreo, los hebreos le hicieron caso. Este sí es uno de nosotros. Pero dice ahí lengua hebrea. Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre, mire, toda tribu, pueblo, ¿qué siguiente palabra? Lengua y nación. Entonces, note siempre que cuando se usa la palabra lengua en la Biblia, se refiere a un idioma, a un lenguaje. ¿Por qué cambia entonces cuando venimos a Corintios? No debe cambiar. Y ahorita voy a explicarle por qué. Ahora sí, regresa a Corintios 14, por favor. Porque aparece la palabra, o algunas palabras que dice lenguas angelicales en 1 Corintios 13. Y de ahí surge una confusión, entonces, que existe un lenguaje divino, un lenguaje que solamente Dios habla o entiende. Pero quiero que usted vea versículo 9, 1 Corintios 14, 9, ¿estamos ahí? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible. Note que siempre que se hable una lengua es para que se comprenda una cosa. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Note el 10, tantas clases de idiomas. Entonces, claramente Pablo está hablando también de ¿qué? Idiomas. Seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece significado. Pero si yo ignoro el valor de ¿qué cosa? Palabras. Otra vez, note, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Pablo claramente no está diciendo que existe otro lenguaje. El propósito del lenguaje es darse a comprender, es comunicar sus sentimientos, sus ideas, es expresarse con palabras. El término, entonces, lengua desconocida, se refiere a lenguas desconocidas para el oyente. En el versículo 2, 1 Corintios 14, dice, porque el que habla en lenguas no lo habla a quién, a hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Y ahí es donde dice, ahí está, hay un lenguaje que solamente yo puedo hablar con Dios. No está diciendo eso en todo el contexto. Mira el versículo enseguida, versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica.
Esto está diciendo este pasaje, que una persona que cuando habla y otro lo entiende, edifica a otra persona. Pero cuando él habla un lenguaje y nadie más lo entiende, solamente Dios le comprende. El propósito de enseñar y hablar es para que otra persona sea edificada. Pero si no hablan mi lenguaje, si el hermano Hilario pasara aquí y diera el plan de salvación en su lenguaje, nadie aquí entendería. Diríamos, qué tremendo, nos quedamos impresionados. ¿O no? Entonces, ¿qué de 1 Corintios 13:1? Si yo hablase en lenguas humanas y... significa que hay dos tipos de lenguas, según ellos o según la gente que a veces afirma hablar en lenguas. Pero, note que aquí Pablo está utilizando algo que se llama hipérbole. Hipérbole, perdón, es esta figura literaria que se usa para exagerar una expresión o una situación. Ahorita le voy a explicar lo que quiero decir con eso, pero un hipérbole es, por ejemplo, me hiciste esperar tanto que me salieron raíces. ¿Es verdad eso o no? No, pero ¿qué estoy tratando de dar a entender? Dicen por ahí, me dejaste bien plantado. Son expresiones para exagerar. ¿Sí me explico? Porque Pablo empieza a exagerar enseguida. Él dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda la ciencia. ¿Pablo tenía todo ese entendimiento? ¿Pablo conocía toda la ciencia? Y si tuviese toda la fe, ¿Pablo tenía toda la fe? Entonces, ¿Pablo hablaba en lenguas angelicales? Dice el versículo 1, empieza con la palabra sí. Si yo fuera rico, hermano, yo le ayudaría a usted. Hipérbole, pero no soy. Es fácil decir. Si yo fuera encargado ahí en mi trabajo, yo hacía estos cambios. Si fueres, no está diciendo que lo es, pero una suposición que si yo pudiera hablar en lenguas angelicales. O sea, aún en el juego de palabras, no cabe lógicamente por todo el contexto que dice las Escrituras en cuanto al tema de hablar en lenguaje extranjero o en lenguas angelicales. Porque ¿qué lenguaje hablaban los ángeles? Siempre que se presentaban, ¿en qué lenguaje hablaban? Alguna vez había una persona que se le apareció un ángel y el ángel le habló y él dijo, no te entiendo. En todos los casos que un ángel se apareció y habló con una persona, siempre le entendió. ¿Cuál es el lenguaje de los ángeles? No sé. Dicen por ahí que en el cielo vamos a hablar español. Pero en Hechos 12:7 hay un ejemplo. Dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó. ¿Y qué dice la siguiente palabra ahí? Diciendo, o sea, le habló y que le dijo, levántate pronto. Y Pedro le entendió. En una ocasión se le aparece un ángel a María y María le entendió. En otro caso se le aparece un ángel a Zacarías y Zacarías le entendió. Se le aparece a José y José le entendió. Se le aparece a Cornelio y Cornelio le entendió. Se le aparece a Juan el apóstol. O sea que siempre que un ángel se apareció, siempre hablaba en el lenguaje de la persona que lo oía. Porque entonces no hay un lenguaje desconocido, supuesto angelical que nadie sabe, que nadie conoce. Verdaderamente, ¿qué lenguaje vamos a hablar en el cielo? No le podré decir. En Daniel 9:22 se lo voy a leer, dice, y me hizo entender un ángel y habló conmigo. Entonces note que el ángel cuando habla se da a entender. Decía Pablo una vez más que cuando uno habla, cuando la persona que habla en lenguas, tiene que tomar en cuenta que sea un lenguaje comprensible, que es un idioma, porque no ignora el valor de las palabras para que la gente no sea como un extraño para él. Si estamos ya entonces, podemos comprender un poco acerca de este asunto de hablar en lenguas. Pero pastor, yo he visto personas hablar en lenguas. Yo también las vi. Yo estuve en una reunión. Yo no quería ir a esa reunión, porque a pesar de que tenía yo 17 años, tenía cierta convicción que no debería ir a esa reunión. Pero fui forzado por la familia, hablando de mi mamá, en aquel tiempo ya no tenía esta convicción. Y ahí me mandaron a una reunión donde se juntaron 16,000 jóvenes de todo el país. Un estadio allá en Morelia,
un estadio que era usado para las Olimpiadas. Entonces llenaron el estadio con 16,000 jóvenes. Y yo estuve en esa reunión donde yo escuché más de 8 horas de música. Porque esa es una de las claves y tácticas, es usar repeticiones de ritmos y ritmos y ritmos. La gente entra en éxtasis. Lo que yo vi no parecía algo santo. Lo que yo vi no parecía nada de control. Era un descontrol y algo que parecía más bien como posesión. Yo sentí un calofrío estar allí en esa presencia, viendo hasta personas que yo conocía, familiares, que a propósito no habían recibido al Señor como Salvador, pero ellos también sintieron lo mismo. Ellos también participaron de esto. Ahora, yo no estoy diciendo, no lo digo para ofender a nadie, pero dice la Biblia claramente, probad los espíritus. Tenemos que probar si el espíritu viene de Dios. ¿Cómo sé si viene de Dios? Bueno, si aquella persona habla conforme a las sanas palabras de Cristo. Recuerde que no vamos nosotros a simplemente guiarnos por lo que es las experiencias que veo. El evangelio se extendió porque ellos tenían un don para poder comunicar en muchos lenguajes. Y así es como entonces, si yo tuviera este don, sería tremendo. Podría ir a Nueva York y predicar yo en mi lenguaje, que me siento más cómodo en español. Y todos los que están por ahí, los italianos, los de Jamaica, los de Haití, iba a decir los dominicanos, pero hablan español. También, todos los que hablan inglés, toda la gente me van a escuchar en su propia lengua. Y no tengo que ir a la escuela a memorizar nada, aprender nada, verbos conjugados. Yo traté de aprender francés, bonjour, mañana, no hombre, está difícil. Ringo c'est moi, es todo lo que sé, yo soy Ringo. ¿Cómo le va? Comme si, comme ça. No hombre, pero para pronunciar palabras, que Dios, si fuera este don real, ¿dónde están los evangelistas predicando el evangelio a toda criatura en el lenguaje que no conocen ellos? Porque eso es lo que la Biblia enseña. Vamos a ver que dice la Biblia que las lenguas no es para los creyentes, sino para los incrédulos. Mire por favor conmigo, letra B, escriba ahí la razón bíblica para las lenguas. ¿Por qué se dieron las lenguas? En Hechos 12:11, quiero que usted vea que la gente que escuchó a esos hombres hablar en lenguas, simplemente se maravillaron. Dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua. ¿Qué dicen ellos? Las maravillas de Dios. O sea, el propósito era mostrar las maravillas de Dios. Ahí dice en 1 Corintios 14:22, dice, así que las lenguas son por señal, pero noten, no a los creyentes, sino a quién, a los incrédulos. Una vez más le vuelvo a decir, el propósito de hablar en un lenguaje extranjero no es para poder medir la espiritualidad de una persona, ni para que el pueblo de Dios lo escuche. No es para los creyentes, es para los incrédulos. ¿Y qué va a escuchar el incrédulo? ¿Qué cosa? El evangelio. Si estudia los pasajes, como vimos la semana pasada, los que hablaron en lenguas, lo encontramos nada más 3 veces en la Biblia. Siempre había un judío presente y siempre había un apóstol. Mira Corintios 1:22, que dice la Biblia, porque los judíos piden señales. No voy en este momento a repetir lo que es de las señales, pero letra C, escriba ahí las reglas bíblicas para hablar en lenguas. Mami Hilario, ¿puede pasar otra vez, por favor, ya que usted habla un tremendo lenguaje? Véngase, mi hermano. ¿Tienes el micrófono ahí? Muy bien. Mami Chávez, ¿usted sabe hablar náhuatl? ¿No? Véngase, pues. Pase, súbense, hermano, súbense. ¿Un bilingüe? ¿Inglés y español? Véngase, pues, sobre acá. Aquí están 3 varones. ¿Inglés no? Inglés no. Ok. ¿No se defiende? No. No, ok. ¿Sí se defiende en inglés? ¿Tú sí te defiendes en inglés? Sí, yes. All right, there we go. Mira, vamos a ver las reglas, ¿ok? 1 Corintios 14:39. ¿Estamos ahí? Así que, hermanos, procurad profetizar. Y no impidáis hablar en lenguas. Ve, pastor, hay que no impedirlo. Tenemos que permitirlo. Pero mire el 40, pero hágase todo decentemente y en orden. Ahí está el primer problema. Vamos a suponer que hoy en día aún fueran vigentes. Pero no puedo suponerlo, porque
ni una persona que cree en el Señor Jesucristo, bíblicamente, tiene sana doctrina, ni uno. No hay ni una persona que yo sepa que cree esto. Hay unas iglesias ahí mezcladitas ahí, acá en Costa Mesa hay una grande. Ellos ahí mezclan un poquito eso y lo hacen más cerradito. Siguen las reglas aquí. Pero ya cuando usted analiza bien su salvación, es una salvación de arrepentimiento y cambiar. Entonces es una salvación por obras. Ni siquiera es todavía salvación por fe, gracia, sin obras. Pero bueno, hágase decentemente y mire el versículo 27. Si habla uno en lengua extranjera, sea esto, ¿por qué? 2 o a lo más 3. Y por turno. ¿Y uno? Aquí estamos 3. Pónganse ustedes 3 juntos. La Biblia dice, si alguien va a hablar, solamente 2 o... No un gentío de cientos de personas o una iglesia, una turba. ¿Cuántos? Y no todos a la vez ahí que empieza aquel y aquella y aquellos y ellos y todos a la misma vez. No, solamente 3 a lo más. ¿Sí vieron? Entonces ahí ya vemos un problema. Ya vemos un problema que es muy obvio. Si todos hablaran al mismo tiempo, usted habla en agua, usted en español, usted en inglés, enseñen las hermanos. Hey, how you doing, everybody? Hola, ¿cómo estás? Sí, a los míos hablan. How you doing? Que no me nocate, es igual, ¿Quién comprende lo que están diciendo? ¿Verdad que no? Échenle ganas, hermanos, ¿ok? Otra vez, listo, miren. Hey, buddy. que no me nocate, no esté, que no, es weekend. Entonces los 3 no pueden hablar al mismo tiempo, ¿verdad que no? Aunque son lenguajes que comprendemos. Sino que dice la Biblia que debe ser. Yo estoy impresionado con ese, está tremendo, ¿eh? Versículo 27 dice, si habla uno alguna lengua extranjera, sea por 2 o 3, o lo más, sea esto por 2, a lo más 3 y por turno. Entonces ahí, por turno, ¿qué? Entonces tú vas en inglés, espérate, ¿qué? Por turno, adelante. Welcome, everybody, to Santa Ana Baptist Church. Muy bien. Tlazocamati no esté por o no huitzenica, es tlacaqui, palabra de Dios. Wow. Hola, buenas tardes. Mucho gusto verlos aquí en la casa de Dios. Iglesia Bautista de Santana. Qué tremenda bendición, ¿verdad? ¿Sí comprendieron todo? No. No todos comprendieron esto, yo sé. Inglés andaban, Yo creo que nadie comprendió esto. Y unos pochos no aprendieron esto. Entonces dice, debe ser por turno, pero entonces si vamos a querer escucharlo a él, dice la Biblia, versículo 27, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Versículo 28 dice, si no hay intérprete, ¿qué debe hacer? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Sí ve otra vez que cuando nadie le entiende, cuando él habla para sí mismo? Entonces, como no hay quien la pueda interpretar a usted, usted debe callar. Él no puede ser parte de este grupo de 2 o 3. Así que tome asiento, varón. Gracias por querer tratar de enseñarnos la Biblia, pero en su lenguaje no se puede. Entonces, y ahora vino él, y él va a hablar, y hay un intérprete. ¿Habrá alguien que entienda inglés y español? ¿Un intérprete? Vente, hermano. Pero corre, hermano. Él sí entiende, qué bárbaro. ¿Dónde aprendiste? En la Escuela de Bellas Artes de Rosarito. ¿Qué? Entonces aquí está, va él a hablar, habla. Hello, everybody. Welcome to Santa Ana Baptist Church tonight. Hola, buenos días. Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Santa Ana. Entonces ahí está. ¿Ahora usted habla español? Sí. Ok, entonces ahora interprételo en inglés. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Santana. Hello, good afternoon. Welcome to Santa Ana Baptist Church. ¿No? Entonces hay un intérprete. Porque los que no entienden el español, los pochos, se van, oh, wow. Y los que no entendían, por ejemplo, ¿cuál eres tú? El inglés, los hermanos que hablan español, aunque han estado aquí por 20 años, y wow. ¿Esto es lo que se presenta hoy en las iglesias, que según hablan en lenguas? No, esto no es. Esto no es lo que se presenta.
En hablar en lenguas debe ser algo controlado, dice el versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ni una vez usted ve en la Biblia a un apóstol descontrolarse. No lo ves, no se ve eso. En el versículo 34, aquí va para las hermanas, vuestras mujeres callen las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que se estén sujetas, como también la ley lo dice. En otras palabras, no se permite que una dama hable en lenguas. No significa que, hermana, usted entra a la iglesia y callado, la hermana cállese. No se trata de eso. Cuando cantemos, te cante. Cuando usted está en las hermanas, platiquemos. Lo que dice este pasaje es que una dama no puede enseñar en la iglesia. Eso incluye, no puede hablar en una lengua. Pero eso es lo fascinante de todo esto. Es que el movimiento moderno de las lenguas empezó con una mujer. Contrario completamente a las escrituras. Y encima de todo ello, la mayoría de la gente que practica esto son mujeres. No hay orden, hay un desorden, no se entiende, es incomprensible. Gente entra que no conoce al Señor y que es lo primero que sienten, eso está extraño, está raro. Hasta se asustan, hasta dicen, no, algunos jamás regresan cuando lo invitas a una iglesia que no es como esta, cristiana, bautista, no, hombre, ahí piensan que es lo mismo. Yo no lo digo para que se sienta mal la gente. Muchos de ustedes salieron de ahí, tienen familiares ahí. Algunos de ustedes intentaron, les hicieron sentir mal. No hablas en lenguas. ¿Cómo que no hablas en lenguas? Y le querían hasta entrenar y decir, y usted batalló y se empezó a desanimar porque quizás no tengo el Espíritu. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice claramente que Dios repartió estos dones a quien Él quiso. Y no todos hablaban en lenguas, y no todos debían hacerlo al mismo tiempo, y debe ser decentemente en orden por turno, por lo más 3. Si alguien no hay intérprete, entonces que no haya nadie. ¿Sí me estoy explicando? Es muy claro, ¿no? Gracias, hermanos. Tomen asiento. Thank you. Have a seat. ¿Tienen tiempo o no tienen tiempo? Porque el segundo don que vamos a hablar es el don de sanidad. 1 Corintios 12 menciona el don de sanidad en 3 diferentes partes. Versículo 9 dice, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, ¿qué dice ahí? 1 Corintios 12, 9, ¿dónde le dije que fuera? Estamos ahí. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Mire, es el versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? El don de sanidad es uno de los dones espirituales catalogados en este capítulo, por lo tanto es importante estudiarlo. Si yo pudiera tener un don de estos, yo escogería el don de sanidad. Simplemente porque yo quisiera que todos mis hermanos en la iglesia estuvieran sanos. Quisiera simplemente poder tener esa habilidad de, como ellos lo hicieron, simplemente sanar. Sanar niños, sanar enfermos, cerrar hoyitos o agujeros en el corazoncitos de niños. Tengo una sobrinita que nació con un hoyo en su esófago. Quisiera yo ver simplemente sanarla. Sanar a aquellas madres que tienen enfermedades, hermanas que tienen cáncer, tienen tumores, hermanos que se les va la vista y que, yo pudiera tener ese don, sería lo máximo. Y no solamente para sanar a mis hermanos, pero ir por todas las calles y sanar a la gente. Eso viene la pregunta, ¿por qué no lo hacen ellos? ¿Por qué no sanan a la gente? Porque mire, letra A, lo que la Biblia enseña acerca de la sanidad divina es algo verdad, es real, pero quiero que usted vaya conmigo a Hechos capítulo 3. El libro de los Hechos registra, ¿cuántos milagros de sanidad piensa que registra el libro de Hechos? A ver, adivíneme un número. ¿Cuántos piensa? ¿Cuántos? ¿Qué? ¿37? Hay nada más 4. 4 registros de dones de sanidad.
y se registra miles y miles de salvos. El énfasis de Hechos no es la sanidad, ni el énfasis de la sanidad es que se sana una persona. Siempre es la salvación. La salvación por fe en Jesús. Mire, aquí en Hechos 3, Juan y Pedro van al templo y sanan a un hombre cojo que no podía caminar. Lo ponían a una puerta llamada La Hermosa y ahí es donde él recibía su sostén. La gente pasaba y le daba limosna y así es como él sobrevivía. Pero nota que el versículo 12, cuando lo sanan, ni Pedro ni Juan clamaron ningún tipo de poder o habilidad personal. Pero Josh, can you go and help him? Dice Hechos 3:12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Note esta frase, ¿o por qué ponéis los ojos en quién? En nosotros, como si por nuestro ¿qué? Poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Está diciendo él, no es por nosotros. No es que seamos tan piadosos y espirituales, no es que tengamos un poder, no mires a nosotros, o sea que le atribuyeron toda la gloria a Dios. Pero mire el versículo 2, los apóstoles sanaron al hombre donde estaba. ¿Dónde se encontraba el hombre? Dice el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. ¿Dónde lo sanaron entonces? No en el templo, en la entrada. Ahí donde estaba el hombre. ¿Sí vieron ahí? Ahorita voy a explicarle por qué estoy señalando esto. Versículo 3 dice que este hombre no estaba buscando ser sanado. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando ¿qué? Recibir de ellos algo. Este hombre no estaba ejerciendo nada de fe, porque a veces enseñan que para que te sanes tiene que ejercer fe. Ahí está sentado el Señor y él levanta: oye, no me dan un centavito. Y le dice Pedro: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y dijo: tener ahí una comida, un pan. Y estaba esperando que le dieran algo. ¿Sí me estoy explicando? Quiero señalar que este hombre no estaba esperando ser sanado. En el versículo 16 dice de esta manera: y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a ¿qué esa frase sigue? Completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí ahora estoy señalando que la sanidad que él recibió era una sanidad por completa. Significa aquí que él no recayó después. Significa que el milagro llevó una obra completa. ¿Por qué? Porque a veces escucho que dicen: eres sanado aquí, pero regresas a tu vida, pierdes la fe y te regresa la enfermedad. Pero en la Biblia nunca vemos que las enfermedades regresaban. Dice una sanidad completa. ¿Y dónde lo sanaron? Hicieron un espectáculo. Hicieron reuniones de sanidad. No había nada de eso. Escuche, todo eso le estoy diciendo porque esto es lo que presentemente hoy se habla como sanidades divinas, donde también seleccionan a la gente. ¿Qué este hombre qué tenía? Porque la mayoría de las sanidades que hoy siempre son como enfermedades selectivas psicosomáticas, que tengo una aflicción que nadie puede ver. Tengo un dolor en la cabeza que nadie puede probar. Pero no pueden hacer lo que Jesús hizo, es tomar esa oreja y ponérsela otra vez. ¿Verdad que no pueden hacer eso? Y estos hombres tampoco nunca. Jesús, por ejemplo, él casi no tocaba a la gente, él simplemente sanaba a la gente. Le estoy dando este ejemplo porque la consistencia en la Biblia no es igual a la que a veces hoy el mundo presenta como esas reuniones de sanidad divina, donde a veces la gente le declaran sanos y después se empeoran. En el versículo 4, mire el capítulo 4, versículo 4, dice, aquí vemos el énfasis de la sanidad. Y todo esto va junto.
Pero muchos de los que habían oído, ¿qué cosa? ¿Qué hicieron? Creyeron. O sea, sanaron a este hombre empezó a andar caminando y cuando lo vieron, ¿quién no es el que estaba en la puerta de la hermosa? ¿Quién fue el que le hizo esto? ¿En qué nombre? Y aquí vienen los apóstoles, predican de Cristo y la gente dice que la gente creyó, oyó la palabra y creyó. Ese es el énfasis de esta enseñanza. Y los apóstoles, note que en ninguna parte ellos requerían fe. ¿Oraron los apóstoles? Tampoco oraron. Simplemente lo que tengo te doy, véngase, párese. Y se paró el Señor y ya estuvo. No hubo una imposición de manos especiales, no le tocaron la cabeza, no tuvieron que orar por él, no tuvieron que hacer un montón de escándalos, simplemente lo levantaron. ¿El hombre tenía fe? No registra la Biblia que él tenía fe. Por eso le digo que la Biblia se opone a los que se denominan sanadores divinos. Dios puede sanar a cualquier persona en cualquier momento y de cualquier forma que Él quiera. No obstante, la evidencia de las Escrituras confunde a aquellos charlatanes que generalmente operan a través de cualquiera de los siguientes: enfermedades selectivas. Siempre van a tener que seleccionar ciertas enfermedades que ellos supuestamente pueden sanar, algo que no se puede probar en ese momento. Usan música con gritos, ritmos emocionales, repeticiones rítmicas. Llegan a un clímax, pero el asunto no es si Dios puede sanar, más bien si el don de sanidad existe el día de hoy. Porque otro ejemplo es el ministerio de Jesús. Escribe ahí el ministerio de sanidad de Jesucristo. Vamos a Mateo 4, veamos cómo Jesús sanaba. Dice Mateo 4:23, ¿estamos ahí? Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué dice la siguiente frase? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por las diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué dice ahí? Y los sanó. Jesús también sanaba a las personas en donde se encontraban. ¿Sí vio ahí? Nunca fueron llevados a cabo en reuniones de sanidades especiales. Cristo sanaba todo tipo de enfermedades. Menciona hasta ahí hasta lunáticos. Quisiera llevar a mi esposo, dice algunas hermanas, ¿verdad? Sanaba problemas mentales. Había personas que tenían aflicciones demoníacas. Una mujer en la Biblia tenía flujo de sangre. Hay muchas enfermedades que Jesús sanó leprosos. Y a propósito, casi vemos la única persona que Jesús tocaba eran los leprosos. Pero era para mostrar, porque el leproso tenía una enfermedad muy contagiosa. El leproso tenía que mantenerse lejos y gritar, lepra, lepra. Y la gente era advertida por los mismos leprosos a no acercarse. Eran excluidos, los corrían de su casa. Pero Jesús a propósito tocaba a los leprosos para mostrar su poder. Y en ese instante dice la Biblia que se les limpiaba la lepra. Sanaba todo tipo de enfermedades y las sanidades de Cristo eran completas. No había fallas, recaídas, ni periodos de convalecencia y que no tuvo fe y le faltó la fe y le regresó. Las sanidades de Cristo eran gratuitas. No se recogían ofrendas, no había que comprar libros, no hay que comprar pañuelos, no hay que practicar ningún tipo de trucos. Nunca pidió ser honrado. Es más, ¿qué es lo que él decía? Él decía que no le dijera a nadie. Mire lo que dice Marcos 7:36. Cristo desincentivaba a las personas para que dieran su testimonio y les mandó que no le dijesen a nadie. O sea, él no quería que la gente supiera y que se difundiera su fama. Él le decía que mejor no dijeran nada. Note que Cristo tampoco oraba para que la persona sea sana. Vaya conmigo a Mateo 10, versículo 8. El ministerio de sanidad de Jesucristo estaba relacionado siempre con Israel. Cuando Cristo vino y envió a sus discípulos, les dijo, no vayan por caminos de gentiles. Vayan a las ovejas perdidas de Israel. Siempre, le vuelvo a repetir, todos estos
estos dones que recibieron eran mayormente para que el judío creyera, porque el judío, ¿qué es lo que pide? En Mateo 18 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, aquí está una buena, resucitad muertos, me gustaría ver eso. Echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Note el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿por camino de qué? De gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Deberían dedicarse nada más al pueblo de Israel. Note que ahí menciona resucitar a los muertos, ¿no? Estoy exponiendo a veces lo que he visto. Dicen, quiero sanarte, pero tú no tienes fe. Entonces yo no te puedo sanar porque tú no tienes fe. ¿Qué fe tiene un muerto? ¿Tiene fe el muerto? Ahí murió una mujer en la Biblia llamada Tabita, y ¿cómo iba a ejercer su fe? Cayó Eutico. Lázaro estaba muerto. Lázaro, si tienes fe, levántate. No. Le estoy diciendo que esa es a veces la enseñanza, y esto es para que usted pueda bien defender y también comprender que no existe este asunto de simplemente hoy venir y decir, te voy a sanar, y poner las manos y ser un espectáculo enfrente de todos. Y bueno, ¿dónde está tu ofrenda? ¿Me explico? Es triste. Es triste que esto suceda. No esté tanta gente con la emoción, ¿no? Porque recuerde, letra C, las sanidades fueron como señal. No voy allá a cubrir el número de la letra C, pero letra D, el sacrificio de Cristo tampoco provee una sanidad perpetua. Porque otra enseñanza es que la sangre de Cristo sigue sanando. Y claman mucho la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. ¿Tiene el poder la sangre de Cristo para sanar a un enfermo? Nosotros que estamos de este lado, que quizás nunca escuchamos eso, ni se nos ha llegado a la mente pedirle a Dios que con su sangre nos sane. Pero es porque no es así. En Isaías 53:5 dice la Biblia, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Dónde hizo Jesús esto? ¿Seguro? Mire Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos enfermos, para que se cumpliese lo dicho del profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Es la cruz ahí? No es la cruz. Entonces ya estamos viendo, comparando con la Biblia, que Jesucristo, cuando murió en la cruz, la única enfermedad que Él sana en la cruz es la enfermedad del pecado. Mira, Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Note que aquí tiene una explicación, que la salvación viene por la sangre de Cristo en la cruz. Pero esa no va más allá ahora de sanarla a una persona y clamar la sangre de Cristo te limpie, la sangre de Cristo te lave, te lava de los pecados, te limpia de la maldad, pero no te sana, no te cura. Pero la pregunta es entonces, si Dios sigue sanando hoy. Sí, escriba ahí, Dios sigue sanando el día de hoy. No estamos diciendo que Dios no sana, estamos diciendo que no existe el don de sanidad. Una persona que diga que puede sanar. Porque ya vimos cómo sanaban la gente en la Biblia. No es en una campaña, es así. Voy a dar un ejemplo. Aquí está un caballero. Él está enfermo, lo veo que está en una silla de ruedas. Yo voy caminando. Le digo, levántate. Y se levanta. No requiere fe de él. No requiere que él pida algo. No requiere que yo ore. No te busque todos los ejemplos de sanidad. No hubo oración. No hubo fe. Hubo poder de Dios, maravillas de Dios, para que la gente ahora creyera. ¿Sí me estoy explicando? Y después él dice, se postra ante mí, no, levántate, yo soy un hombre, pero aquí quiero honrarte. No, yo no busco ofrenda. El Señor dijo que no tomes oro, no tomes nada. ¿Se acuerdan? Si te dan de comer, come eso, pero más allá, no busques enriquecerte en el ministerio. Y él de pronto se va feliz, completamente sanado, una sanidad completa.
No que al rato le vuelve a regresar y que murió y para yo justificarme, bueno, no tuvo fe él. ¿Sí me estoy explicando? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Pero sana Dios hoy? Sí. ¿Sana el cuerpo físico? Sí. No solo lo puede hacer, mira, lo puede hacer, la pregunta es, ¿lo hace? Sí. Cuando yo leo la Biblia, dice la Biblia que la suegra de Pedro tenía fiebre, dice, y Jesús reprendió la fiebre. O yo le pido a Dios, cuando mis hijas tienen fiebre, le digo, Señor, reprende la fiebre. No digo yo, fiebre te reprendo. No, no soy yo. Es Dios. Yo le pido a mi Dios que sane a mis hijas. Reprende esa fiebre. Imagínense, usted y yo a veces rápidamente acudimos al Tylenol y al Motrin cuando nuestros hijos están con calentura, tienen 102, y entramos en pánico, ¿no es así? Yo llevé una vez a 4 hijas con fiebre, 4 hermanos. Mi esposa arriba en el 3er piso, porque la menor en aquel tiempo tenía 2 semanas con fiebre. Y aquí estoy yo en la iglesia en domingo en la noche, mi esposa en el hospital, y aquí tengo a 3 de mis hijas, hermano Josué y su esposa me acompañaban. Los hermano Rafael y hermana Luisa nos dieron también una medicina, me dieron instrucciones porque mi esposa estaba ocupada. Mi primera vez en mi vida que yo tengo que hacer algo. Yo miraba que a mi hija le subía hasta 104, a esta niña aquí. Que le digo a hermano Josué, ¿qué hago? 2 de la mañana, ¿qué hora será? Vamos. Y a mi esposa se le descargó el teléfono, imagínense. Y ahí voy yo al médico. La están revisando, sí, 104. Le digo al doctor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me dijo, calm down, cálmate, era un hombre. Ellas necesitan tener fiebre. ¿Pero cómo? Sí, están peleando, su cuerpo está peleando algo, tiene que salir. Si tú le das tanto Tylenol, tanto Motrin, no va a poder pelear. Entonces no te. Ok. Ya me las llevé a mi casa. Abrí por ellas, se le empezó a bajar la fiebre. Nosotros tenemos más dependencia, hermano, en la medicina que en Dios, que en el cuerpo natural que Dios diseñó, que Dios sana. A veces lo que usted necesita es reposo, pero es lo que no quiere. Somos tan inquietos y mañana, ¿y qué voy a hacer? Calm down, me dijo el doctor. Tranquilo. Dios nos dio un cuerpo, pídale a Dios. Pida que le ayude, Dios sí sana, Dios reprende fiebres, Dios fortalece cuerpos, Dios cierra agujeros en el corazoncito de unos niños, Dios desaparece tumores, Dios sana de cáncer, Dios confunde a los médicos y los médicos se maravillan. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y usted y yo sabemos las maravillas de Dios. Dios levanta a gente que decían jamás le van a levantar. Una hermana de nuestra iglesia le dio un derrame cerebral. Pasamos toda la noche orando por ella. Los médicos decían tiene 2% de levantarse. Oh, esta hermanita duró 6 meses, pero se levantó. Cuando ella se empezó a levantar no podía hablar bien, no podía tener todos sus movimientos. Una persona tuvo que aprender de nuevo, pero el doctor le dijo 2% nada más de oportunidad de sobrevivir. Pero gracias a Dios, las oraciones. ¿Cree usted en la oración? Porque los doctores decían, pues no sabemos qué pasó. Y yo digo, yo sé qué pasó. Pero le quiero decir que Dios sí sana. En Juan 9:3, acompáñeme allá. Note por qué a veces la gente se enferma. Hay gente que se enferma por accidentes. De ahí le dice que hubo un rey que se asomó por la ventana y se cayó, se enfermó y se murió. Pero a veces las enfermedades vienen simplemente para que Dios se manifieste en una persona. En Juan 9:3 dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que, ¿qué cosa? Las obras de Dios se manifiesten en él. En Juan 11:4, quiero que vea conmigo ahí, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para ¿qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hay enfermedades que vienen para que oremos y le pidamos a Dios, y Dios sana, entonces Él es glorificado, Él es exaltado, y las obras de Dios se manifiestan. Al estar ya en una iglesia por más de 30 años y participar de oraciones, visitar enfermos, ver enfermos en nuestra iglesia y escuchar peticiones de oración, he visto mucha gente ser sanada, mucha gente ser restaurada, mucha gente levantarse, gente que decía ya no tiene esta persona esperanza.
Una hermana de nuestra iglesia no tenía, bueno, hasta este momento ni tiene intestinos, todo es artificial. Tenía un cáncer y con toda la radiación le destruyeron todo. Y el médico le dijo, tiene 6 meses. Y la iglesia empezó a orar y empezó a orar. Y le pidió oración a mi papá. Le dijo, ¿podría usted orar por mí? Y ahí me acuerdo ir a la casa de ella, una mujer de Nicaragua, culta, de dinero. Papá oró por ella. Llegaron los 6 meses y todavía estaba ahí. 7, 8, 9, 10, un año. Los exámenes decían, no hay nada. No hay nada aquí. Está sana. Esto fue en el 93. Y esta hermanita todavía anda por ahí. ¿Está escuchado? Mi abuelita anda en bicicleta. Ella anda en bicicleta. Fuimos a su casa. ¿Dónde está la hermana? Se llama Zaida. Y nos dimos la vuelta y venía una bicicleta. ¡Hermanos! Una mujer ya de más de 70 años. Y usted dice, yo creo en los milagros. Yo creo que Dios puede sanar. Yo creo que Dios puede ayudarnos. Mire Santiago 5, por favor. Aquí están las instrucciones. Si usted se enferma, ¿qué es lo que debe hacer? Santiago 5:13. ¿Estamos ahí? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Notable 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debe hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor, ¿qué? Lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 16 dice también enseguida, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué debe hacer o qué debe suceder cuando se enferma una persona? Los ancianos en la iglesia aquí pueden implicar el liderazgo de la iglesia o simplemente venir a la iglesia y decir, pastor, les pido que oren por mí. Tengo esta enfermedad. Me dijeron que tengo esto, me van a hacer estas pruebas, estos exámenes. Ore por mí, por favor. Aquí vemos una práctica que nosotros aún practicamos, es ungir con aceite. Note que no dicen poner las manos. Es ungir con aceite, significa un aceite natural, orgánica, y derramarla simbólicamente ante una persona, porque el aceite tiene una representación de sanidad en la Biblia. Cuando aquel hombre cayó en manos de ladrones, ¿se acuerdan? El samaritano lo tomó y le puso aceite. Entonces, simbólicamente no es que el aceite sana, sino que es la fe que tenemos en Dios. Dios sana y Dios quiere que oremos unos por otros. Hermano, ¿usted ora por los hermanos de iglesia que están enfermos? ¿Usted ora verdaderamente? Mañana va a orar por ellos. A veces nosotros están preocupados, no va a haber mucho tráfico yendo a mi trabajo, cuando hay hermanos en nuestra iglesia que necesitan nuestras oraciones, porque está en juego su vida, de vida o muerte. Usted ora. Si usted está enfermo, en Salmo 6:12 le voy a leer, usted puede verlo en la pantalla, dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Escríbalo, Salmo 6:2. Si usted está enfermo, memorice este pasaje. Dígale al Señor, Señor, estoy enfermo. Señor, sáname. Señor, te pido que me ayudes. Note, Santiago también habla de aquellos que están en pecado. Hay quienes se enferman por su pecado, pero usted puede buscar misericordia. Me refiero a aquellos que andan en malos caminos, en drogas, quizás en pecados promiscuos, en enfermedades, otras enfermedades que Dios manda porque Dios sí castiga. Y usted necesita arrepentirse y pedirle a Dios que le sane. La oración de fe no es un sinónimo de un pensamiento positivo o un pronunciamiento dramático de sanidad, sino que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y aquí viene, mire, y dice la Biblia que no todos serán sanados. En otras palabras, usted puede pedir por sanidad,
Pero si Dios no quiere sanar, Él no va a sanar. No lo tome mal a esto, pero muchos de nosotros estamos orando por tanta sanidad cuando Dios dice, yo ya me lo quiero traer. Dios dice, ya lo quiero aquí. Imagínense. Y aquellas personas que ya murieron antes que nosotros están ahorita gozando lo máximo en la presencia de Dios. Y dirían ellos, ¿por qué no llegué antes? A veces, yo sé, humanamente nos duele, sentimos horrible. Ay, hermanos, tuve un amigo que su esposa le dio cáncer y por 2 años batalló. Y él me dijo, hermano Ringo, ora, ayúdame a orar. Y me dijo esto, para que Dios se lleve a mi esposa ya. Ya ha sufrido mucho. Para que Dios se la lleve. Y él dice, mi oración es que cuando Dios se la lleve, ella no tenga dolor. Y dije, es una oración difícil de pedir a Dios. Llévate a mi esposa que amo, que quiero, la madre de mis hijos. Dejó una familia de 5 hijos, la mayor tenía 14 años y el más pequeño 5. Y murió, escuchen, en Navidad. Antes de morir decía que todos los hijos fueron a entrar al cuarto para que ella se despidiera de ellos, darle las últimas palabras, los últimos consejos. Y él estaba ahí al lado de ella y escuchaba que respiraba. Y de repente dice que como que durmió y dejó de respirar. Y él le dio gracias a Dios, que Dios escuchó su oración. Se la llevó tranquila y en paz, sin agonizar, sin dolor, porque Dios no siempre sana. Pablo tenía un aguijón en la carne, no fue sanado. Quizás una enfermedad de los ojos, enfermedad de los dedos, no sabemos cuál era su enfermedad, pero él no fue sanado. Pablo, el que sanó a muchos, él no fue sanado. Epafrodito, dice la Biblia que estaba enfermo a punto de morir. La Biblia dice que Timoteo tenía frecuentes enfermedades. Y Trófimo, Pablo escribe, lo dejé en Mileto enfermo. Los cristianos nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Es doloroso para nosotros esta parte. Pero hay más grande decepción cuando le dicen, eres sanado, y después se muere. Es cruel eso. Yo no puedo comprender cómo personas pueden decir y hacer eso. No tienes que sanarte, si no tienes fe. Dile a Pablo, él oró 3 veces. No tienes fe, te hace falta fe. No podemos ser crueles. Porque las enfermedades vienen con un propósito. Si Dios quiere, va a suceder. Pero gracias a Dios tenemos la esperanza de la vida eterna. Ahora, yo no quiero dejar de orar por los hermanos enfermos. Yo voy a orar hasta que el Señor nos conteste esta oración. Tengo fe que Dios va a sanar. Y tengo fe que Dios va a reprender cualquier enfermedad, va a quitar cáncer, va a quitar tumores. Yo tengo fe. ¿Tiene fe usted? Pero tiene que ejercer su fe. Ore a Dios. Pase noches en velas, hermano. ¿Podría usted pasar una noche entera orando? ¿Podría pasar una hora entera simplemente orando por las peticiones de nuestra iglesia? Ore y pídele a Dios y no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a orar y vamos a ver las maravillas de Dios. Queremos que la gente, los médicos estén confundidos y digan, pero ¿cómo y qué pasó? Y usted y yo vamos a saber las maravillas de Dios. ¿Quién tiene la última palabra? Dios siempre tiene la última palabra. ¿Hay un enfermo entre nosotros? Sí. ¿Vamos a orar? Padre Santo, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Mi hermano, esta mañana también les invité, si Dios le dirige, quisiéramos que tomaras un momento ahorita a orar por los hermanos de nuestra iglesia enfermos, un pariente. Hay una lista, tenemos aquí en la iglesia, nuestra hermana Adela, nuestra hermana Antonia, nuestra hermana Elsie, hermana Paz, David. Tenemos también familiares, papá de nuestra hermana Lourdes, que tiene cáncer en la próstata, los amigos de hermano Rafael, que tienen cirrosis múltiple. Creo que todos nosotros aquí podemos pensar en una persona que necesita de oración, nuestra hermana María, sus discos. Si Dios te dirige, ¿por qué no oramos? Ore en este momento.
Si Dios le dirige a arrodillarse, ¿por qué no se arrodilla? ¿Por qué no, si quieren venir acá enfrente? Si se quiere quedar sentado, está bien. Si usted puede orar sentado, no hay problema. Pero ¿por qué no oramos? Tomemos unos momentos para orar. Vamos a orar por las enfermedades, sus hermanos enfermos. Que Dios puede sanar. Dios puede levantar al enfermo. Padre Santo, yo vengo en este momento ante tu presencia a rogarte por sanidad divina. Señor, creemos que tú puedes sanar. Sabemos que tú sanas. Señor, hemos visto ya tus maravillas. Padre, yo he sido testigo, Señor, de lo que tú has hecho en medio de nosotros, aquí en esta iglesia Bautista de Santana. Una iglesia, Señor, de donde nuestra iglesia fue enviada, y en la iglesia Bautista de Anaheim, en la iglesia Bautista de Long Beach. Yo vi maravillas, Señor, en la iglesia Bautista, la Gran Comisión en Southgate. Y he escuchado, Señor, de muchos hermanos que han sido sanados, que han sido restaurados. Como tú, Señor, has confundido a los sabios y has confundido a la gente estudiosa, que no se pueden explicar. Creemos, Padre, que tú puedes sanar. Señor, también sabemos que tú sanas conforme a tu voluntad, si tú quieres. Pero, Señor, te rogamos, por misericordia, venimos ante tu trono de gracia, suplicándote, Señor, encarecidamente, para que tú sanes a nuestra hermana Antonia, para que tú sanes a nuestra hermana Adela, para que tú des sanidad completa a nuestra hermana Elsie. Tú bendigas a nuestra hermana Paz, bendice a nuestra hermana María Encisos. Ruego, Señor, también por nuestro hermano Juan, que le pueda sanar de sus tendones. Por David, te pido, Señor, por el papá de nuestra hermana Lourdes, que tú le ayudes, Señor, también por su mamá. Te ruego por la mamá de nuestro hermano Enrique. Te ruego, Padre Santo, por el amigo de nuestro hermano Rafael, por los papás de nuestra hermana Luisa. Te ruego, Señor, por las enfermedades, Señor, de nuestra iglesia y las personas que están cerca de nosotros, que quizás no los vamos a mencionar, pero, Señor, tú conoces, tú sabes. Da sanidad aquí a la pareja, Señor, de la hermana de nuestro hermano Miguel, que tiene cáncer. Te ruego, Dios, también que le sanes a él. Tú, Padre, manifiéstate. Sana a Kerrick. Sana también, Señor, a David Fuentes. Ruego, Señor, que tú hagas una obra especial y completa en ellos, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno. Te lo suplico. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.